compartir con ustedes un pasaje por unos breves minutos. De veras que quiero ser bien cortito en esto. Ustedes ténganme paciencia, pero creo que voy a ser cortito. Porque solo quiero recordar 2 o 3 cositas para que después hagamos algo como iglesia para manifestar nuestra acción de gracias. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Si lo tienen bien y si no, no hay problema, escuchen simplemente. Lucas 17, desde el versículo 11 en adelante. Allí dice que en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. No sé si sabían, pero la ley de aquel tiempo decía que alguien que había estado enfermo, especialmente de este tipo de enfermedades como la lepra, antes de poder volver a involucrarse en la vida de la sociedad, tenía que presentarse ante los sacerdotes. Como ahora quizás lo haría un médico, ¿no? En aquel tiempo era el sacerdote el que corroboraba que de veras ya no estaba enfermo y que podía volver a incluirse en la sociedad, porque estas enfermedades apartaban a la gente de la sociedad. Por eso Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios, o sea, fueron sanados de la lepra. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuando uno lee este pasaje, hay muchas cosas que quizás quedan como en la duda, ¿no? Como en la nebulosa, hay cosas que el pasaje no dice, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo habrán estado estos enfermos? Uno podría intuir que llevaban ya mucho tiempo así. Y la enfermedad de la lepra en aquel tiempo era realmente algo horrible. Sigue siendo horrible hasta el día de hoy, pero es como que hoy está todo como un poco más acomodado para recibirlos y atenderlos. Pero en aquel tiempo no había nada que hacer y encima se consideraba que un leproso estaba así por un castigo divino. ¿Sí? Así que la verdad que para ellos, me imagino que debe haber sido horrible, pero había uno de ellos que sufría probablemente el doble. Porque además de ser rechazado por su enfermedad en la sociedad, sufría de otro rechazo, el rechazo de ser samaritano. ¿Sí? Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Cuestiones históricas, ¿no? Que no vienen al caso ahora, pero no se llevaban bien. La cuestión es que este samaritano vivía ahí y entonces, además de ser rechazado como leproso, también era rechazado por ser samaritano, y el desprecio hacia los samaritanos se lo hacían notar, que se dieran cuenta que nadie los quería ahí. ¿Sí? Así que este hombre sufría el doble. Pero podríamos agregar todavía una tercera complicación en la historia, porque a un leproso le estaba prohibido acercarse ni dirigir la palabra a nadie. Pero él, el samaritano, junto con los otros 9, hablaron con Jesús. ¿Sí? Para esa época eso era algo terrible, que inclusive era castigado con la muerte. Podrían haber sido apedreados en ese mismo lugar hasta morir por simplemente haber sido insolentes y hablarle
a un maestro de la ley como era considerado Jesús en ese momento, ¿no? Pero el padecimiento que ellos tenían era tal, por eso digo que probablemente hacía mucho tiempo que estaban enfermos, era tal que bueno, dijeron, jugado por jugado, vamos a hablar con Jesús, ¿sí? Por eso fueron capaces de atravesar esa ley. Y entonces Él los envía a presentarse al sacerdote. Y acá viene algo interesante. Porque en realidad lo que la ley decía es que si por alguna razón se sospechaba de que la sanidad había llegado, entonces tenían que ir al sacerdote. Pero cuando Jesús le dice, vayan a mostrarse al sacerdote, ellos seguían con la lepra, tal cual como 5 minutos antes. Así que lo interesante es esto, que Jesús no les dijo, bueno, denme un segundito, voy a orar por ustedes, ni les impuso mano, ni siquiera oró. Solamente le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y fíjense que los 10 leprosos obedecieron. Así que en los 10 había fe. Los 10 creyeron la palabra de Jesús y se fueron a mostrar al sacerdote. Y evidentemente esa fe trajo su recompensa, porque dice que mientras iban, fueron sanados. Todos, los 10. ¿Sí? Los 10. Yo me imagino el gozo que deben haber sentido en ese momento, ¿no? No me puedo imaginar la escena, ¿no? No sé si entre ellos se iban mirando, se iban arremangando, no sé qué iban haciendo. Probablemente iban corriendo al sacerdote, no sé, la historia no lo dice, pero cuando descubrieron, quizás uno lo miró al otro y le dijo, che, no tenés más la mancha en la cara. A ver, mírame la nuca. Y se empezaban a mirar entre ellos y desbordaron, me imagino yo, de gozo. Y empezaron quizás a saltar, no sé lo que habrán hecho en ese momento. ¿Sí? Pero después de haber descubierto que estaban sanos, lo interesante es que solo uno regresó a dar gracias. Solo uno. Y solo uno dio gracias con la misma pasión con la que unos minutos antes le había pedido a Jesús que lo sanara. Por lo que dice ahí, ¿no? La historia dice que aún con rostro en tierra, dice que se tiró al piso. Ahora ya no para clamar, ya no para pedir, sino para agradecer. Así que le puso al asunto la misma pasión que le había puesto cuando le pedía a Jesús que le solucione su problema. Es que evidentemente este personaje entendió que la gratitud, el acto de acción de gracias, forma parte de la correcta e íntegra adoración que se merece aquel que está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier situación. Entonces la pregunta que uno se hace, yo me la hice, por eso me anoté en los apuntes, ¿será que este fue el único agradecido? Y yo creo que no. Yo creo que los 10 estaban agradecidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Años de lepra? ¿No habrán estado agradecidos los otros 9 también? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que estaban todos agradecidos, pero no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. Una cosa es sentir agradecimiento por dentro, pero otra cosa es expresarlo. Muy diferente es manifestarlo. Nosotros podemos estar muy felices porque tenemos comida, ropa, salud, no sé qué es lo que ustedes tienen, ¿no? Pero si no expresamos gratitud, pasamos a formar parte de la lista de los malagradecidos. ¿Nunca te dijeron eso? ¿A cuántos alguna vez le dijeron, sos un malagradecido? Pero en realidad vos por dentro estabas agradecido. Entonces, ¿por qué te dicen malagradecido si vos por dentro estás reconociendo lo que te han hecho? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la manifestación. ¿Sí? En la manifestación. Entonces, el estar se tiene que transformar en ser.
Y esa acción es la que te define como una persona agradecida y te saca de la lista de los mal agradecidos. O sea, creo que nos ha pasado a todos. Nosotros podemos decir que estamos felices, pero si no lo demostramos, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? Avisale a tu cara, te dicen, ¿no? Avisale a tu cara porque no se te nota que estés feliz. ¿No? Estás por ahí en una reunión y dicen que estás con cara así como bolsillo lleno de piedra, ¿no? Como quien va a una marcha de, bueno, no voy a decir de qué, ¿no? Con la mochila llena de piedra, así la cara larga, ¿no? Y te preguntan, che, pero ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, estoy perfecto, estoy perfecto. Pero estás como aburrido. No, la estoy pasando bárbaro. Avisale a tu cara. Es que claro, uno puede a lo mejor sentir alguna felicidad por dentro, pero si no lo mostrás, ¿sí? A ver, hacemos un ejercicio. ¿Me ayudas con un ejercicio? Tírate ahí en la silla así, como relajada. Tírate ahí en la silla, a ver. Muy bien, quédate así. Si en esa posición Carol le diría que ella es una mujer esforzada y trabajadora, ¿cuántos de ustedes le creerían? Así en esa posición. Pero, a ver, ella puede ser muy esforzada y muy trabajadora, pero esa posición no le ayuda, ¿no? Por eso es que muchos terminan como ofendidos cuando dicen, sos un vago. Y vos decís, pero si estuve laburando toda la noche. Claro, pero en ese momento no te están viendo en esa actitud. ¿Sí? Entonces no es lo mismo estar que ser. El ser involucra mis manifestaciones externas. Entonces uno puede estar muy agradecido, pero hasta que no lo manifestemos, los demás no se van a enterar. Entonces, para decir que somos agradecidos, tenemos que expresar agradecimiento, o ese sentimiento se queda guardado sin cumplir con su función. ¿Y cuál es esa función? La función de exaltar y de bendecir a quienes nos han hecho bien. Esa es la acción del agradecido. Exaltar al que te hizo bien. ¿Sí? Y muchas veces hay personas que nos hacen bien, pero nunca se lo decimos. Bueno, pasa que yo soy muy tímido, ¿no? No, pero me da cosa. Él sabe que yo soy agradecido. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Y entonces la acción de exaltar al que nos ha bendecido queda sin cumplirse. Y aún la Biblia recomienda y manda que le demos honra al que se la merece. ¿Sí? Entonces, esa actitud de guardarse el agradecimiento, en realidad se transforma en una expresión de orgullo y de arrogancia. La disfrazamos con no, soy tímido, pero en realidad tiene que ver con orgullo y con arrogancia. La palabra gracias, que es una palabra cortita, no cuesta tanto decirla. ¿Cuántos pueden decir gracias en este momento? A ver, digan gracias. Vieron, es fácil, no es tan difícil. Es una palabra cortita, ¿sí? Pero que tiene un enorme poder en nuestra relación con Dios y con las personas. Es tan poderosa, fíjense esto, es tan poderosa la acción de dar gracias que a este samaritano le dio doble bendición. Porque él recibió sanidad como los otros 9. ¿Sí? Y los otros 9 fueron tan sanos como él. Pero él, el samaritano que volvió, recibió otro regalo. Porque Jesús le dijo, muy bien, tu fe te ha salvado. Entonces, además de ser sano, ese día fue salvo. Los otros 9 no recibieron nunca esa palabra. Los otros 9 nunca escucharon que fueron salvos. Fueron sanos. Y esto me hace acordar la cantidad de gente que nosotros vimos atravesar
por campañas evangelísticas, ¿no? Y lugares así donde se ora por la gente y la gente pasa y Dios, como es tan bueno y misericordioso, toca un montón, a veces casi a todos, y mucha gente es sanada, pero nunca lo reconoce a Él como Señor, y es sanada, pero no la vamos a ver en el cielo. Algunos inclusive después vuelven a enfermarse y peor que antes. Con este samaritano pasó algo así, o con los 10, mejor dicho. Los 10 recibieron salud, pero solo uno, además de la salud, fue salvado. Entonces, la gente agradecida duplica las bendiciones que recibe. Duplica. Díganme, aquellos que alguna vez fueron y le agradecieron a otro por lo que él les había hecho, ¿qué sintieron? Díganme, a ver, ayúdenme en esto, díganme que no pueden haber salido igual que como llegaron, ¿no? Porque ese intercambio de agradecimiento y el otro dice, bueno, no hacía falta, y viene el abrazo, y viene esto y lo otro, como que trae algo extra, ¿no? Es que la acción de gracias desencadena una serie de acciones que aún vienen como bendición de Dios. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el pueblo una y otra vez volvía a los ídolos. ¿Lo han visto eso, no? Y muchas veces el regreso a los ídolos tenía que ver con que ellos no reconocían la obra de Dios y no eran agradecidos. Una de esas historias la pueden ver después en Jueces capítulo 8, en medio de la historia de Gedeón, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan de Gedeón, ¿no? El que venció a los madianitas con solo 300 hombres y sin armas. A partir de ahí comienza todo un tiempo de restauración para Israel. Gedeón termina siendo uno de los jueces que gobernó a todo Israel, y mientras él estuvo gobernando, la nación tuvo paz. Pero Gedeón se murió y todo volvió para atrás. ¿Por qué? Y Jueces 8 lo dice, porque el pueblo no fue agradecido. Porque el pueblo no fue agradecido. Seguramente estaban agradecidos. A ver, ustedes se acuerdan cómo empieza el libro de Jueces, ¿no? Dice que los madianitas llegaban cada tanto y destruían todo. No mataban a nadie, pero destruían todo, no dejaban nada. Nada. Así que ellos iban de pobreza en pobreza. Eso sí que tenían crisis, y crisis en crisis, ¿sí? Así que es imposible que alguien que por fin ya no está en crisis no sienta agradecimiento. Pero el problema, ¿cuál fue? Que nunca lo manifestaron. Nunca lo manifestaron. Y al no manifestar, hay cosas que Dios no hace. Díganme, si la Biblia dice que Dios extiende su favor sobre los que son agradecidos, ¿no podemos interpretar también que sobre los no agradecidos el Señor les quita su favor? Yo creo que sí, porque las historias de la Biblia lo comprueban. Vez tras vez, aquel que no manifestó agradecimiento terminó cayendo bajo alguna maldición. Solo por no manifestar. Estaba agradecido, pero nunca lo dijo, nunca lo expresó, nunca levantó su alabanza al que lo salvó, al que lo libró. No habló, no proclamó. La Biblia dice que nosotros fuimos sacados de las tinieblas y transportados ¿a dónde? A luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo sigue el texto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Sí? Así que Dios no te saca solamente para que seas libre. Dios no te saca solamente para que seas feliz. Dios te saca para que seas libre, feliz y además se lo digas a otros. Eso es acción de gracias. Eso es manifestación de la acción de gracias. Entonces, tenemos que entender esto. La Biblia nunca dice que estemos agradecidos. La Biblia dice que seamos agradecidos. Y hay una gran diferencia. Colosenses capítulo 3 dice, sean agradecidos. No dice estén.
Dice, sean. Incluye todo el ser, con manifestaciones emocionales incluidas. Entonces la mente, las emociones, el cuerpo se benefician cuando somos agradecidos. Porque cuando yo suelto un agradecimiento, mi alma se entera que estoy bajo bendición. ¿Sí? Cuando mi alma escucha que mi boca agradece, mi alma dice, entonces hay alguien que nos está cuidando. Y a partir de ese momento empiezo a autopercibirme. Vieron que ahora está de moda el autopercibirse, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empiezo a autopercibirme como una persona bendecida. Cuando el alma se autopercibe como persona agradecida, como persona bendecida, como persona cuidada, el alma pierde el miedo. Entonces, cuando agradezco, una de las primeras cosas que desaparecen es el temor. Porque las emociones responden a lo que estoy agradeciendo. Tenemos que ser agradecidos. Filipenses 4. Seguramente ustedes van a recordar este texto, ¿no? Dice, regocíjense en el Señor siempre. ¿Cómo sigue el texto? Otra vez les digo, regocíjense. Y después sigue diciendo el apóstol, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Con acción de gracias. Necesitamos involucrarnos en acciones. Que yo sienta agradecimiento en mi interior, eso no es una acción. ¿Sí? No es una acción, es una sensación. Pero una acción implica movimiento. Siempre, una acción implica movimiento. Algo se tiene que mover en mí si realmente estoy agradecido. Pregunto, ¿qué acción se te ocurre ahora mismo para agradecer a Dios? No la hagas todavía, pero anda pensando en esto. Veo algunas cosas en la Escritura, ¿no? Veo muchas expresiones de acción de gracias. No sé si nos alcanzaría el tiempo para agradecer de la misma forma que lo hacía el pueblo en aquel tiempo, pero hay una que me llama la atención porque es un pasaje donde dice que todos aclamaban con gran júbilo, alababan, lloraban y gritaban, todos juntos, de tal forma su agradecimiento que era difícil de distinguir si estaban tristes o alegres. Ese pasaje está en Esdras capítulo 3. Esdras 3, léanlo después en su casa. El pasaje dice que cuando ellos establecieron los fundamentos de la ciudad, que había sido destruida, ellos habían sido deportados y de a grupos empezaron a volver. Un segundo grupo vino con Esdras, el libro lo cuenta. Y cuando ellos pudieron instalarse en ese lugar, todavía en medio de ruinas, pero ya estaban otra vez en su lugar, dice que el pueblo se alegró tanto que se mezclaron ese día los gritos de júbilo, los agradecimientos, los llantos, estaba todo mezclado. ¿A cuánto a ustedes les pasó alguna vez que lloran, pero de felicidad? Bueno, entonces veo ahí como un santo descontrol de las emociones, porque era momento para acción de gracias. Y la gente realmente estaba agradecida y lo expresó como en ese momento podía. Algunos gritando, otros cantando y otros llorando. Pero lo manifestaron. Y eso hizo que el Señor siguiera trabajando con ellos, y hay otro remanente que vuelve después con Nehemías. Y ustedes ya saben cómo se concreta la reconstrucción de los muros y aún de toda la ciudad con Nehemías. De ahí en adelante cambia la historia.
de la nación. Pero ellos no se aguardaron su acción de gracias. Hay otra acción de gracias que también me llama la atención, que tiene que ver con la generosidad. Y yo como pastor siempre estoy agradecido por esta congregación, porque esta es una congregación generosa, ¿sí? Cada vez que hemos pedido algo para cubrir alguna necesidad, la iglesia siempre ha respondido, no solamente desde el ministerio de administración de la iglesia, sino ustedes, los grupos de crecimiento. Esta es una iglesia generosa. Entonces tenemos que ser agradecidos por ser una iglesia generosa. La generosidad es una de las formas de expresar acción de gracias. Otra forma de expresar acción de gracias es con regalos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron un regalo a alguien porque están agradecidos por lo que les hizo? Ustedes saben que el regalo no llega ni a los tobillos de la bendición que recibieron, pero es un reconocimiento. No te llevo esto, mira, con esto te quiero decir que estoy tan agradecido. Quizás te regalaron una casa y vos lo único que hiciste fue llevar un paquete de facturas. No importa, pero esa acción de gracias para con el que te regaló la casa, el auto o un viaje, no sé qué, esa acción de gracias es tremendamente poderosa. En la Biblia eso se llama ofrenda. Se llama ofrenda. Una forma de agradecer a Dios es a través de las ofrendas. Nosotros venimos y ponemos aquí en estas urnas algo de dinero que no es nuestro, ¿no? O sea, yo le devuelvo parte del regalo a Dios. Pero es mi forma de ser agradecido y la forma de la gran mayoría de ustedes, ¿no? De mostrar agradecimiento a través de la ofrenda. Podemos manifestar nuestro agradecimiento de distintas formas. Pero lo importante es que lo manifestemos. Yo creo que necesitamos avanzar este paso como iglesia. En este mes de acción de gracias, necesitamos avanzar a este paso importante, que es manifestar la acción de gracias. No solamente para con Dios, sino aún con gente que te ha bendecido. Y quizá por esa persona en tu habitación, encerrado, dijiste, Señor, gracias por este hermano, pero él nunca se enteró. Necesitamos avanzar a ese paso. Pero lo más importante es que avancemos en ese paso con Dios. A veces, les soy sincero, a veces aquí, cuando tenemos nuestros tiempos de alabanza y de adoración y preguntamos cuántos están felices, cuántos están agradecidos a Dios, muchos levantan la mano, pero después cuando los vemos cantar, tenemos muchas ganas de decirle, avisale a tu cara. Y yo sé, porque algunos los conozco, y sé que son extremadamente tímidos y que les cuesta mucho la manifestación. Pero quisiera esta tarde que quede claro esto, que la manifestación hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Yo les puedo asegurar que eso era así. Vengo de una cultura, si se puede llamar así, donde no se aplaude ni cuando se hace un gol. Y se da por sobreentendido que el otro sabe que yo estoy agradecido. Y tuve que cambiar eso, y sobre todo con Dios. Por eso ustedes me ven aquí dirigiendo la alabanza y gritando y haciendo grandes papelones, porque ni canto bien, ni toco bien los instrumentos, ni nada, pero aquí estoy porque es mi manifestación de acción de gracias delante de Dios. Y a veces me pongo a saltar acá y me duelen las rodillas, y ustedes ven que salto chueco, pero es mi manifestación. Y no me importa. Porque como David, él dijo, yo me avergoncé una vez y me voy a volver a avergonzar todas las veces que sea necesario por mi Dios. No me importa cuando estoy delante de Dios el papelón que pueda hacer, porque el papelón no es para la gente, lo estoy haciendo delante de Dios. ¿Cuántos agradecidos tenemos acá? ¿Cuántos agradecidos que puedan empezar, aunque sea moviendo las rodillas y poniéndose de pie? Y dejando sus Biblias ahí al lado.
y que se preparan para levantar las manos, para cantar, para adorar, que se preparan. Miren, los ofrenderos van a estar aquí adelante durante todo este tiempo. Y mientras estemos cantando, aquellos que quieren agradecer a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos. Quizás alguno dijo, yo tenía la ofrenda preparada, la traje de casa, pero ahora me doy cuenta que debería ofrendar otra suma. La puede modificar, no hay ningún apuro, ¿sí? Hoy no le voy a pedir a los sugieres que vengan aquí a tener los ofrenderos. Van a estar aquí. Y en este próximo tiempo, mientras elevamos nuestra acción de gracias al Señor, vengan y ofrenden. Sencillamente, cuando ustedes crean que es el momento adecuado. Pero seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Levanta tus manos al cielo ahora mismo, cerrá tus ojos y empezá a agradecer a Dios. Déjale claro a Él por qué estás agradecido. Empezá a hablar ahí en su presencia. Empezá a recordar las acciones con las cuales Él te salvó, Él te libró, Él te sanó, lo que Él haya hecho. Decirle, Señor, gracias por eso. Y te sugiero que cierres los ojos porque, especialmente si sos de esos tímidos que te cuesta la expresión, cierra los ojos, así no, ni te das cuenta si alguien te está mirando. De hecho, nadie te está mirando porque estamos todos concentrados en esto. Pero empezá a hacer delante de Dios lo que quizá nunca hiciste en tu vida. Si hasta ahora no levantaste las manos, empezá levantando, aunque sea una. Si hasta ahora solo levantabas una y la otra la tenías en el bolsillo, levantá las dos, pero hacé un esfuerzo esta noche. Si es que realmente estás agradecido al Señor, levantá tu voz, levantá tu clamor un poco más fuerte. No importa si el de al lado está escuchando, porque ahora estamos todos en la misma, agradeciendo al Señor, dándole gracias a Jesús por su vida en nosotros, por la manifestación de su salvación, de su libertad, de su salud. Oh Señor, gracias, gracias, gracias Padre, gracias Señor, gracias Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.